En el corazón del medio oeste americano, donde el horizonte se encuentra con vastos campos de trigo, Adán, de 22 años, lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Tras la trágica muerte de sus padres en un accidente de tractor, se convirtió en el único cuidador de su hermano menor, Eric, de solo 14 años. La granja familiar, antes próspera y llena de vida, resuena ahora con el sonido del silencio y la nostalgia. «Adán, ¿crees que va a llover hoy?», preguntó Eric, mirando al cielo cargado de nubes mientras se apoyaba en el viejo granero. «No lo sé, Eric, pero tenemos que terminar de cosechar el maíz antes de que llegue la lluvia», respondió Adán, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su voz era firme, pero sus ojos delataban el cansancio de las noches en vela y las constantes preocupaciones. Pasaban los días entre los campos y los graneros, luchando por mantener la granja en funcionamiento. La presión financiera era asfixiante. Cada factura que había que pagar y cada reparación necesaria de la maquinaria pesaban sobre el joven como una tonelada. Sabía que cada grano de maíz cosechado y cada huevo recogido significaban un paso más para mantener la granja y cuidar de su hermano pequeño. Por la noche, después de una cena sencilla, los hermanos se sentaban en el porche a contemplar las estrellas. Era uno de los pocos momentos en que se permitían hablar del pasado. «Estarían orgullosos de ti, Adán», murmuró Eric una noche, rompiendo el silencio. «Ojalá las cosas fueran distintas, Eric, y que estuvieran aquí con nosotros». Eric se acurrucó más cerca, buscando consuelo. «A mí también me gustaría, pero estamos juntos en esto. Lo solucionaremos», dijo Eric. A pesar de las dificultades, había momentos de ligereza cuando Eric perseguía a los perros en el campo o cuando Adán encontraba una nueva receta que probar con unos pocos ingredientes que tenían. Era en esos pequeños momentos cuando la esperanza volvía a encenderse, recordándoles que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentarse a cualquier reto. Los días pasaban y la situación se hacía cada vez más difícil. En un atardecer teñido de naranja y rosa, tras un largo día de trabajo en la granja, los dos hermanos se sentaron en el desgastado porche de su casa. Los últimos rayos del sol proyectaban largas sombras sobre los campos, trayendo una paz temporal a las incesantes preocupaciones de Adán. «¿Eric?», Adán empezó, rompiendo el cómodo silencio. «He estado pensando mucho en nuestro futuro en la granja». Eric, con ojos curiosos y atentos, se volvió hacia su hermano. «¿En qué piensas, Adán?». «Creo que deberíamos ir a la ciudad. Quizás a Chicago. Allí hay más oportunidades, sobre todo para ti, mejores escuelas, un nuevo comienzo», dijo Adán, con la voz temblorosa por una mezcla de esperanza y vacilación. Eric arrugó la frente, pensativo. «Pero, ¿y la granja? ¿Y todo lo que mamá y papá construyeron aquí?». Adán suspiró, mirándose las manos callosas. Lo sé, adoraban este lugar. Pero Eric, no estoy seguro de poder mantener todo esto yo solo. Y tú te mereces algo más que esto». Eric se mostró algo reacio, sabiendo que la granja era todo lo que sus padres habían construido, pero también sabía que Adán estaba haciendo todo lo posible y aceptó la idea de su hermano. En los días siguientes, los hermanos empezaron a ahorrar hasta el último céntimo que ganaban para poder ir a vivir a la ciudad. Adán aceptó trabajos extra arreglando vallas y tractores para los vecinos, mientras Eric ayudaba vendiendo verduras y huevos en el mercado local. Contaban cada dólar por la noche, anotándolo cuidadosamente en un cuaderno desgastado, y cada página era un paso más cerca de su sueño. Una tarde lluviosa, mientras el sonido de la lluvia golpeaba suavemente el tejado, Eric se acercó a Adán con una lata de café oxidada, llena de monedas y billetes arrugados. «Mira, es todo lo que pude ahorrar vendiendo verduras y huevos. Creo que nos servirá para nuestro viaje a Chicago», dijo el chico, con los ojos brillantes de determinación y una pizca de orgullo. Adán tomó la lata, sintiendo su peso en las manos. «Has trabajado mucho, Eric. No podría estar más orgulloso de ti». Los hermanos trabajaron duro hasta que tuvieron el dinero que necesitaban para el viaje, varios meses de alojamiento y un fondo para imprevistos. Empezaron a planear la mudanza, y la noche anterior al gran cambio, los hermanos empaquetaron sus pocas pertenencias, fotografías descoloridas de la ropa de sus padres, unos pocos libros y la lata de café con sus ahorros. Sentados entre cajas y maletas, compartieron una última cena en la casa que una vez resonó con las risas de una familia completa. «¿Crees que estarían contentos con nuestra decisión?», preguntó Eric en voz baja.
mirando una foto de sus padres en la pared. Creo que sí. Siempre quisieron lo mejor para nosotros. Al amanecer, cerraron la puerta de la granja. Un capítulo de sus vidas se cerraba mientras se dirigían a la estación de autobuses. Tenían el corazón apesadumbrado por la despedida, pero llenos de esperanza por lo que pueda depararles el futuro en la gran ciudad. Cuando Adán y Eric llegaron a Chicago, la magnitud de la ciudad les golpeó como una ola. Los rascacielos de acero y cristal se alzaban como gigantes, las calles bullían de actividad incesante, y el aire se llenaba de una mezcla de sonidos, olores y movimientos tan emocionantes como abrumadores. Caminaron por las bulliciosas calles cargados con sus maletas, cada uno absorbiendo la novedad y el caos de la gran ciudad. Eric, con cara de asombro, dijo: «Es increíble. Adán, pero es muy grande. ¿Crees que seremos capaces de adaptarnos aquí?» Adán frunció los labios. Los hermanos no tardaron en conseguir un apartamento modesto pero acogedor, y en los primeros días Adán se puso a buscar trabajo, yendo de empresa en empresa, de tienda en tienda, pero con cada rechazo, su ánimo se hundía un poco más. Su acento rural y su falta de experiencia en la ciudad parecían barreras infranqueables. Frustrado, Adán caminaba por las calles abarrotadas, sintiéndose fuera de lugar y desanimado. Una noche especialmente difícil, tras otra serie de rechazos, se sinceró con Eric en su pequeño apartamento de alquiler. «Eric, no sé si puedo hacerlo. Pueden ver que soy un extraño, que no pertenezco a este lugar», confesó Adán, con la voz cargada de cansancio. Eric, sentado junto a su hermano, apoyó con una mano en el hombro de Adán. «Eres el tipo más fuerte e inteligente que conozco. Si alguien puede hacer esto, eres tú. Creo en ti, Adán. Lo conseguiremos». Inspirado por las palabras de su hermano, Adán se levantó a la mañana siguiente con una resolución renovada. Empezó a confeccionar su currículum, haciendo hincapié en su esfuerzo y su capacidad de adaptación, y empezó a buscar oportunidades en sectores menos convencionales. Finalmente, su perseverancia dio sus frutos. Adán encontró un anuncio de trabajo en una obra. No era el trabajo de sus sueños, pero era un comienzo. Se preparó para la entrevista, decidido a superar los estereotipos y demostrar su verdadera valía. Con esa determinación, Adán dio el primer paso hacia la consecución del sueño americano, dispuesto a afrontar los retos que le deparaba la vida en la gran ciudad. El joven fue a la entrevista e impresionó al dueño de la empresa, y entonces pareció que Chicago decidió sonreír a los hermanos, ya que Adán consiguió el trabajo. Al día siguiente, el chico se levantó antes del amanecer, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Hoy era su primer día en la obra, una oportunidad que sabía que era crucial. Con sus botas desgastadas y una camisa de franela, se miró en el espejo agrietado del pequeño apartamento en el que vivía. «Eric, me voy», dijo a su hermano, ajustándose su gorra. Eric, aún somnoliento pero sonriente, respondió desde su habitación: «Buena suerte, Adán. Vas a arrasar». Al llegar a la obra, Adán fue recibido por un mar de caras desconocidas y el estridente sonido de máquinas y martillos. El supervisor, un hombre fornido llamado Francisco, se acercó con mirada evaluadora. «Tú debes ser Adán. He oído que eres del campo. ¿Crees que podrás trabajar en la ciudad?», preguntó Francisco con una pizca de desdén. Adán miró al hombre directamente a los ojos y con voz firme dijo: «Crecí en una granja, señor. Estoy acostumbrado a trabajar duro y muchas horas. Daré lo mejor de mí». Francisco asintió, aún no del todo convencido, y lo llevó a reunirse con el equipo y recorrer el lugar de trabajo. A Adán le asignaron tareas sencillas al principio, pero su capacidad para aprender con rapidez y su incansable ética de trabajo pronto llamaron la atención de todos. «¡Hey, novato! ¡Ven aquí!», llamó durante el almuerzo uno de los trabajadores más veteranos. «Puede que no hables mucho, pero tu trabajo habla por sí solo. Lo estás haciendo muy bien». Adán le dio las gracias, sintiendo una pizca de orgullo. Redobló sus esfuerzos, llegando antes que los demás y marchándose más tarde. Su habilidad para arreglar pequeños desperfectos de la maquinaria, aprendida en la granja, resultó muy valiosa. Con el paso de las semanas, Adán se convirtió en un miembro respetado del equipo. Sus conocimientos prácticos y su enfoque directo resolvieron varios problemas al momento, ahorrando tiempo y dinero. «Adán, tengo que admitir que me has sorprendido», dijo Francisco un día con un gesto de aprobación. «Tienes buen olfato para esto. Sigue trabajando así». Al final del día, mientras limpiaba sus herramientas, Adán se sintió realizado. Se había demostrado a sí mismo y a los demás que, a pesar de ser del campo, tenía mucho que ofrecer a la gran ciudad. De vuelta en casa,
El joven compartió las buenas noticias con su hermano. «Empiezan a respetarme, Eric. Creo que por fin estamos encontrando nuestro sitio aquí», dijo en tono de broma. Eric esbozó una sonrisa radiante. «Sabía que podías hacerlo, Adán. Siempre lo logras». En ese momento, mientras se compartían una sencilla comida en su apartamento, los hermanos sintieron un renovado optimismo sobre sus vidas en la gran ciudad, un sentimiento que no habían experimentado en mucho tiempo. Unos días después, en una mañana clara y prometedora, Adán llegó a la obra, saludando a sus compañeros con una inclinación de cabeza. Sin embargo, el día dio un giro inesperado y oscuro cuando, unas horas más tarde, un estruendo ensordecedor resonó en la obra. Una de las paredes en construcción se había derrumbado en un torbellino de polvo y escombros. Alarmado, Adán corrió al lugar junto con otros trabajadores para ayudar en todo lo que pudieran. Afortunadamente no hubo heridos, pero la tensión flotaba palpablemente en el aire. El supervisor Francisco llegó corriendo, con el rostro enrojecido por la ira y la preocupación. «¿Qué ha pasado aquí?», gritó Francisco, evaluando los daños. Antes de que nadie pudiera responder, el propietario de la empresa de construcción, el señor Donovan, un hombre alto y de presencia imponente, apareció en la escena. Su expresión era tormentosa y buscaba a alguien a quien culpar. «Esto va a costar una fortuna. ¿Quién es el responsable?», exclamó el señor Donovan, mirando furioso a los trabajadores. Uno de los compañeros de Adán, mirando nerviosamente al suelo, murmuró: «Ha sido el novato, Adán. Ayer estuvo trabajando cerca de ese muro». Adán sintió que se le hundía el estómago. «No fue mi culpa. Seguí todas las instrucciones. No había forma de saber que el muro era inestable», protestó. El señor Donovan se volvió hacia Adán con una mirada acusadora. «Eres nuevo aquí. No sabes cómo funcionan las cosas. Esta pérdida saldrá de tu sueldo y considérate afortunado de que no te despidan». Adán sintió una oleada de desesperación e injusticia. «Esto no es justo. No he hecho nada malo», dijo con su voz ganando fuerza. «Necesito ese dinero, por favor, vuelva a comprobarlo. Debe haber algún otro error». Pero sus palabras cayeron en saco roto. El señor Donovan ya se había marchado, dejando a Adán de pie en medio del caos, sintiéndose impotente y traicionado. De vuelta al apartamento, Adán le contó a Eric lo sucedido. Su voz era entrecortada por la frustración. «Me han acusado injustamente, Eric. Me lo van a descontar del sueldo. No sé qué vamos a hacer», dijo Adán, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Eric, con expresión de indignación y apoyo, replicó: «Esto no está bien, Adán. Siempre has sido cuidadoso, tenemos que encontrar la manera de demostrar tu inocencia». Aquella noche, los hermanos hablaron hasta altas horas de la madrugada, planeando cómo se enfrentarían a esta injusticia. Sabían que sería una dura batalla, pero estaban decididos a luchar por la verdad y la justicia. El fin de semana, la luz del sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la pequeña cafetería donde Adán estaba sentado, intentando olvidar sus preocupaciones mientras tomaba un café amargo, y no pudo evitar escuchar la conversación en la mesa vecina. Un hombre mayor, con el pelo canoso y un porte que destilaba experiencia, hablaba de su carrera como ingeniero civil y de su breve paso por el cuerpo de policía. Curioso y buscando una distracción momentánea, Adán se acercó. «Siento interrumpir, señor, pero no he podido evitar oír que usted era un ingeniero civil. Estoy tratando un asunto en la obra donde trabajo». Empezó titubeando, buscando en un desconocido no solo un desahogo para sus frustraciones, sino quizá alguna ayuda para su problema. El hombre mayor, Roberto, miró a Adán con una mirada penetrante e interesada. «¿Ah, sí? Cuéntame más, jovencito», dijo Roberto, invitando a Adán a sentarse. El joven se sentó y le contó la historia del muro derrumbado y de cómo le habían culpado injustamente. A medida que hablaba, la expresión de Roberto se volvía cada vez más seria. «Esto parece una grave injusticia», comentó Roberto cuando Adán terminó. «¿Crees que te han tendido una trampa?» «No sé qué pensar. Solo sé que yo no causé aquel accidente», replicó Adán, y su rostro reflejaba la angustia y la confusión que sentía. Roberto asintió, pensativo. «Verás, trabajé como ingeniero civil durante muchos años y también tuve un breve paso por la policía, haciendo turnos de noche para pagarme la universidad. Tengo experiencia en investigaciones. Si lo deseas, puedo echar un vistazo al lugar del accidente. Tal vez pueda encontrar algo que se haya pasado por alto». Adán sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. «¿Lo harías? Eso sería increíble, solo quiero limpiar mi nombre». «Por supuesto», dijo Roberto con una sonrisa alentadora. «No puedo prometerte nada, pero haré lo que pueda para ayudarte. La justicia significa mucho para mí».
Los dos intercambiaron números de teléfono para mantenerse en contacto en los días siguientes. Roberto visitó la obra y examinó detenidamente el lugar del derrumbe. Tomó notas detalladas, habló con los trabajadores y analizó los procedimientos de seguridad de la obra. Adán observaba, impresionado por la minuciosidad y dedicación de Roberto. Cada día que pasaba, la admiración y la gratitud para el hombre iban en aumento. Roberto no solo le daba esperanzas, sino que también le hacía sentir que no estaba solo en esta lucha. Gracias, Roberto. Independientemente del resultado, ya te estoy agradecido por todo lo que estás haciendo, dijo Adán con sinceridad. Roberto apoyó su mano en el hombro de Adán. Todo el mundo merece justicia, Adán. Juntos descubriremos la verdad. En ese momento, se formó una inesperada amistad entre el joven trabajador y el ingeniero jubilado, unidos por un deseo común de verdad y justicia. Tras semanas de meticulosa investigación, Roberto convocó a Adán en una reunión en un tranquilo parque de la ciudad, lejos de oídos curiosos y miradas indiscretas. Sentado en un banco bajo la sombra de un viejo roble, Roberto parecía portador de noticias de gran importancia. Adán, por fin he encontrado algo. Comenzó con expresión grave. Los registros que obtuve en la información que recogí indican claramente un grave error del ingeniero encargado del proyecto, no tú. ¿Estás seguro? ¿Significa esto que puedo demostrar mi inocencia?, preguntó Adán con los ojos muy abiertos. Sí, estoy seguro, pero hay más, continuó Roberto, cerrando la carpeta que tenía entre las manos. Hay pruebas de que el ingeniero y el dueño de la constructora eran conscientes de algunos defectos estructurales y decidieron ignorarlos para ahorrar dinero. Esto es más que un error, es corrupción. Adán sintió una mezcla de alivio y rabia. Así que sabían que ponían en peligro la vida de todos por ahorrarse unos dólares. Exacto, confirmó Roberto, con tono sombrío. Pero tengo contactos en el cuerpo de policía de mi época de agente. He hablado con ellos y están interesados en seguir con esto e investigar más. Adán respiró hondo, sintiendo que el peso de las últimas semanas empezaba a desaparecer. No sé cómo agradecértelo, Roberto. No tenía ningún motivo para ayudarme, pero aún así lo hiciste. Roberto interrumpió, sonriendo ligeramente. No se trata de tener un motivo, Adán. Se trata de hacer lo correcto. Vi en ti un hombre honrado que había sido agravado. No podía quedarme de brazos cruzados. Adán y Roberto se mantuvieron en contacto constante. El joven estaba impresionado por la capacidad de Roberto para sortear las complejidades legales y burocráticas, y admiraba la tenacidad y el compromiso del hombre con la justicia. Una semana más tarde, la noticia del escándalo de corrupción en la empresa constructora se extendió y provocó un frenesí mediático. El ingeniero y propietario del proyecto de construcción fueron detenidos y acusados de graves delitos. Adán, ahora completamente exonerado, sintió una oleada de gratitud y admiración por Roberto. Me has cambiado la vida, Roberto. Siempre estaré en deuda contigo. Ninguna deuda, mi joven amigo. Ver que se ha hecho justicia es más que suficiente para mí, respondió con una sonrisa de satisfacción. Juntos se habían enfrentado a un gigante y habían salido victoriosos. Un verdadero testimonio del poder de la persistencia y la integridad. Adán encontró otro trabajo porque no podía dejar de trabajar. Necesitaba mantenerse a sí mismo y a Eric. Ahora, pero sin deudas, todo lo que ganaba lo invertía en sí mismo. Tras el torbellino de acontecimientos que condujeron a la exoneración de Adán y a la revelación de la corrupción en la empresa constructora, se produjo un cambio importante en su vida. Con su injusta deuda cancelada y su nombre por fin limpio, el joven campesino pudo respirar aliviado. Pero más que eso, se encontró profundamente conectado a Roberto, el hombre que se había convertido en su mentor e inesperado salvador. En una tarde de otoño, y los dos se sentaron en la misma cafetería donde se habían conocido, con humeantes tazas de café adelante. Adán hablaba de la granja y de los retos a los que se había enfrentado tras la muerte de sus padres, mientras Roberto compartía experiencias de su larga carrera en ingeniería civil y de sus breves pero impactantes años en el cuerpo de policía. Un día, mientras paseaban por un tranquilo parque, Adán expresó su inquietud. Roberto, a veces me siento tan abrumado. Echo de menos a mi familia. Echo de menos la sencillez de la vida en la granja. Es difícil encontrar el equilibrio aquí. Roberto se detuvo y miró al chico con los ojos llenos de comprensión. La vida es una serie de altibajos, Adán. Ya te has enfrentado a más cosas de las que muchos se enfrentan en toda una vida. Es normal sentirse así. Pero recuerda que no estás solo. Me tienes a mí y tienes a Eric. Y tienes una fuerza dentro de ti de lo que quizá aún no te hayas dado cuenta del todo. Adán sintió consuelo, un consuelo emocional en presencia de Roberto. Era como si hubiera encontrado una figura paterna que le había faltado
durante los momentos más duros de su vida. La relación de tutoría entre Adán y Roberto evolucionó hasta convertirse en una amistad profunda y significativa basada en el respeto mutuo, las experiencias compartidas y una comprensión emocional que ambos valoraban enormemente. Juntos se enfrentaron a los retos de la vida, encontrando fuerza el uno en el otro y en la sabiduría que compartían. Pasaron los días y Roberto enfermó gravemente. Ya estaba jubilado y llevaba una vida muy cansada. Tras unos meses de fortalecer la amistad entre Adán y Roberto, la noticia de su muerte golpeó al joven como un mazazo devastador. El viejo ingeniero se había convertido en algo más que un mentor. Era un amigo, casi como un padre. Sentado solo en su apartamento, Adán sostenía la carta que Roberto le había dejado, una carta que contenía palabras que parecían resonar con la cálida y sabia voz del hombre mayor. «Mi querido Adán», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que mi viaje ha llegado a su fin, pero quiero que sepas que tú eres una de las mejores partes de él. Me has demostrado que la bondad y la determinación aún existen en este mundo, y por eso quiero agradecerte dejándote algo». Adán tragó con fuerza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Roberto le había dejado la propiedad de un pequeño estudio de ingeniería y una importante suma de dinero. Era una responsabilidad inmensa, pero también un regalo inestimable, un símbolo de la fe que Roberto tenía en él. En los días siguientes, el joven campesino visitó el estudio de ingeniería. Era un espacio modesto, pero lleno de potencial. Cada instrumento, cada dibujo en la pared hablaba de la pasión de Roberto por la ingeniería. Allí solo, rodeado del legado de su mentor, Adán tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Sentado en el despacho de Roberto, ahora suyo, habló con Eric por teléfono. «Eric, Roberto me ha dejado su estudio y he decidido volver a estudiar. Voy a estudiar ingeniería». Eric, al otro lado de la línea, respondió con emoción en la voz. «Es increíble, Adán. Roberto habría estado muy orgulloso de ti». «Eso espero. Siento que haciendo esto de alguna manera estoy manteniendo viva una parte de él. Él creía en mí y quiero honrar eso», dijo Adán, con voz firme, pero llena de emoción. Inspirado por la memoria de Roberto, el joven se sumergió en los estudios. Trabajaba durante el día y asistía a la universidad por la tarde, y estudiaba por la noche y el fin de semana. Las noches eran largas, los libros numerosos y los retos constantes, pero por cada página pasada, con cada ecuación resuelta, sentía la presencia de Roberto a su lado guiándole y animándole. Pasaron los años y ahora, con un título de ingeniero en la mano, Adán miraba al cielo, sonriendo entre lágrimas. «Lo he conseguido, Roberto. Gracias por creer en mí». En ese momento, bajo el inmenso cielo azul, Adán sintió una profunda conexión con su mentor. Sabía que dondequiera que estuviera, Roberto le sonreía, orgulloso del hombre en que se había convertido. Adán trabajaba duro y se esforzaba por apoyar a Eric, y él siempre estaba muy agradecido por todo el esfuerzo que su hermano dedicaba. Habían pasado 10 años desde que Adán tomó la decisión de seguir los pasos de Roberto en ingeniería. Ahora era un ingeniero respetado, conocido por su integridad e innovación, y el orgulloso propietario de su propia empresa de construcción, un negocio que era un tributo vivo al legado y las enseñanzas de Roberto. Eric se licenció en Administración de Empresas con la ayuda de su hermano, y durante el curso conoció a Eleanor y se casó con ella. En la actualidad, el despacho de Adán reflejaba su trayectoria. En las paredes colgaban diplomas y premios junto a fotografías de la granja donde habían crecido, y una foto enmarcada de Roberto, siempre sonriente, siempre inspirador. Estaba en su despacho revisando los planos de un nuevo proyecto sostenible, cuando entró Eric, con un bebé en sus brazos. «Miren quién ha venido a visitar al tío Adán», exclamó Eric con una sonrisa radiante. El bebé, con ojos curiosos y sonrisa engominada, se acercó a Adán. Él lo miró y sonrió. «Hola, pequeño. Estás creciendo muy deprisa. ¿Cómo va la familia, Eric?» Eric se sentó, meciendo suavemente al bebé. «Estamos bien, cansados pero felices, y todo gracias a ti, Adán. Nos has apoyado mucho». Adán negó con la cabeza con humildad. «Hice lo que haría cualquier hermano. Además, me das más de lo que podría pedir, el calor de una familia». Después de un día de trabajo, era una rutina habitual para Adán visitar la tumba de Roberto. Una de esas tardes, con el sol poniéndose y pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, Adán estaba allí, frente a la lápida de Roberto, con un ramo de flores silvestres en las manos. «Roberto, gran parte de lo que soy te lo debo a ti», murmuró colocando las flores con cuidado,
junto a la lápida. Espero que estés orgulloso. Tu sabiduría, tu bondad, todavía me guían. Permaneció sentado un momento, sumido en sus pensamientos, sintiendo una pacífica conexión con su mentor. Al cabo de un rato, se levantó y volvió a mirar la lápida. Seguiré haciéndolo lo mejor que pueda, Roberto, por ti, por Eric y por mí mismo. Con esas palabras se alejó abandonando el cementerio con una sensación de gratitud y propósito. Sabía que mientras continuara siguiendo los valores que Roberto le había enseñado, su camino siempre estaría iluminado por el recuerdo y el espíritu del hombre que había cambiado su vida para siempre. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo vídeo que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, darnos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.